Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones, a la peña que lleva además el mismo nombre. Un verso entrañable, como siempre me gusta recordar, de nuestro poeta Delfín Prats. Esta peña está cumpliendo en este año 2022 sus 20 años, una bellísima edad, y para seguir sobre la cuerda de celebraciones y de edad bella, también Ediciones La Luz está cumpliendo en este año su 25 aniversario. Razones justificadas para que la peña Abrirse las Constelaciones, que normalmente la dedicamos a la presentación de novedades editoriales, pues bueno, tenga un poco de variación en sus proyecciones, porque hemos querido en estos últimos meses del año y también para el próximo 2023 estar dedicando esta peña a amigos que han estado vinculados al trabajo de Ediciones La Luz durante estos 25 años. Por acá hemos tenido diseñadores, editores, traductores, diagramadores y algunos también directores de teatro. Ha sido una nómina bastante variopinta y hoy posiblemente tengamos a uno de los invitados que yo he esperado con más anhelo, y es mi amigo Rubén Rodríguez, a quien tengo aquí. ¿Por qué Rubén es de esos invitados que yo he esperado con más anhelo que esté sentado en este sitio? Pues bueno, este hombre que tengo acá, que es un excelente narrador y periodista, es también el primer premio Celestino de Cuentos. Un premio que ustedes saben está ya convocando a su 24 edición. Ha pasado muchísimo tiempo desde ese lejano primer premio Celestino de Cuentos y aquel texto precioso titulado Flora y el Ángel, con el que Rubén ganó ese premio. Rubén ha vuelto a Ediciones La Luz, ya no solamente como escritor de cuentos para adultos, sino también para niños, una obra que es bien reconocida, que está ampliamente publicada fuera y dentro de Cuba también. Entonces pienso, Rubén, además ya esto es una bienvenida, que será un buen momento para que conversemos con los amigos que están aquí presentes en el Salón Abrirse las Constelaciones. Nos acompañan los muchachos del taller el preuniversitario, ¿me repites el nombre? Jesús Menéndez, que ya también nos acompañaron la vez pasada en esta misma peña. Sean bienvenidos a nuestra peña. Y también, bueno, una bienvenida a los amigos que están en redes sociales, que seguramente se sumarán también por canal de YouTube, lo compartamos este espacio en nuestro canal. Pero bueno, ahora mismo ya estamos acá en este espacio con Rubén Rodríguez, primer premio Celestino de Cuentos del año 1999, el año en que se convocó esa primera edición, y de esos inicios, no solamente de los inicios del premio Celestino, donde tú seguramente tendrás alguna historia que contar, porque eres un hombre lleno de historias. Vamos a estar hablando, pero vamos, como siempre lo he hecho, Rubén, con los amigos que han pasado por aquí, por este espacio. Me gusta siempre que hagamos un poco de historia para saber cómo se llega a la literatura, al menos cómo se llega al mundo editorial, como quiera que sea, que este es un espacio dedicado a los 25 años de Ediciones La Luz. Y lo digo porque sé que este premio Celestino tiene mucho que ver con tus inicios en el mundo editorial. Entonces vamos a remontarnos a ese niño que creció en San Marcos de Auras, Floro Pérez, en aquel pueblo encantado, aquel pueblo que me gusta siempre pensar que tiene que ver muchísimo con ese realismo mágico al que Gabriel García Márquez nos acostumbró en sus 100 años de soledad. Que hablemos de eso, de esas historias pequeñitas que conformaron tu existencia en esos días de la infancia. Sí. El Celestino llega en el 99, que es el año de mis 30 años. Pero antes habían ocurrido cosas, como tú decías, crecer en ese lugar mágico y lleno de historia.
es un entorno en el cual yo me moví, crecí entre esas historias, fantasmas en la casa, sonidos extraños, suerte de poltergeist, que después supe que tenía que ver con un fenómeno térmico con contracción y dilatación de la madera, pero es mejor pensar que los fantasmas golpean sobre las mesas en la noche. En fin, o sea, crecí en un lugar entre personas que contaban historias en las fiestas y en los funerales, contaban historias todo el tiempo. Y se contaban unas a otras historias, cuando comían, cuando se levantaban, todo el tiempo había historias. Incluso recuerdo que el lechero que nos traía, y además tenía un nombre tan especial como Juan Pérez, el lechero hablaba en décima. Y este tipo de cosas como que te van alimentando de alguna manera. Y la otra nutrición viene por la literatura, porque para mí los libros siempre fueron una fuente mágica, no de sabiduría, sino de entretenimiento. Yo creo que los lectores parten en primer lugar de la lectura como un elemento lúdico, de entretenimiento, de diversión, un sitio donde encontrar placer. Y por ahí viene la historia. Aprendí a leer a los 4 años y pasé décadas leyendo ávidamente, por lo que significa leer. No solo, o sea, los libros escolares vinieron después, pero la literatura fue ocupando un lugar grande en mi vida. Y después de unas extrañas vocaciones que fui descartando por mi falta de habilidad o de persistencia, porque quería ser pianista, quería ser actor, quería ser dramaturgo, quería ser cineasta, quería ser dibujante, dibujo animado. De hecho, mi padre me prometió que iba a trabajar en los estudios Disney. Fracasó, falló en esa predicción. Sí. No solo por lo geográfico. La inspiración de ser bailarín también. ¿Querías ser bailarín también? Sí, pero yo soy sambo, no puedo. Y entonces fui dejando vocaciones atrás. Las artes plásticas eran una vocación fuerte. O sea, dibujaba bastante, pero me faltaba disciplina y persistencia. La tenacidad que necesita un artista de la pintura para formarse. Y yo prefiero intentar cosas que no me den mucho trabajo. No me gusta forzar las cosas. Voy a la ley del menor esfuerzo. Y por eso me voy decantando hacia la literatura. Y llega el momento en que me toca decidir una carrera y opto por periodismo, que es la única donde pagan por escribir. Y a mí, después de tantas descartes, me iba quedando la escritura como una vocación plausible. Había escrito unas cosas en la secundaria. En la secundaria escribí obras de teatro que representaba junto a compañeros de estudio. Y luego escribía una suerte de cuentos y novelas de ciencia ficción que en su momento fueron consumidos por las llamas, pues yo quemaba las cosas que no me gustaban. Algo de inquisidor había en mí. Estudié periodismo, comencé a trabajar en el periódico Hora, había descartado ya la posibilidad de ser escritor porque me consideraba mediocre y porque las cosas que escribía las sentía falta de vida. La causa es que estaban faltas de vida. Pero no porque no fueran inspiradas por una incipiente vocación, sino porque no había vivido. Y por tanto, casi siempre la literatura que no tiene detrás la vivencia del autor, le falta algo. Tú sientes como que le falta ese hálito. Hasta que llegó ese momento en que convocaron al Premio Celestino de Cuentos, primer Premio Celestino de Cuentos, y yo tenía un único cuento, lleno de marcas, lleno de tachaduras, de autoediciones. Y me arriesgué, lo mandé, fue premiado y ahí empezó la historia. Bueno, antes de empezar a hablar del premio Celestino, porque has avanzado muy rápidamente hasta llegar al premio Celestino, pero a mí me gustaría un poco que contaras también esas lecturas de inicio, a dónde iban dirigidas. Cuán caótico podía ser todas tus lecturas, porque no eran lecturas disciplinadas, era lo que podrías encontrar, lo que te llamara la atención, lo que te ganara. Tú, por lo que he podido comprobar a lo largo de los años, una persona que trabaja mucho con intuición, de hacer realmente las cosas que te guste hacerlas, no te gusta obligarte a hacer absolutamente nada. Eso puede ser muy bueno, puede ser muy malo, pero bueno, parece que a él le ha dado buen resultado, porque esas lecturas, como quiera que hayan sido, pienso que te ayudaron a conformarte, también un gusto estético, y eres además en tu profesión como periodista, que llevas más de 30 años ya de graduado del periodismo,
has hecho una obra también de criterio en la prensa, en los diferentes medios, y eso también pienso que tiene que ver con esa formación inicial en una familia que siempre te cubrió, siempre te siguió y de cerca tus maneras de entender también la vida. No sé, estoy pensando en esos seres mágicos a los que tú siempre te has referido cuando hablas de tu familia y esa casa de madera mágica en Floro Pérez que queda a la sombra o quedaba a la sombra de un inmenso árbol de tamarindo. Y bueno, me estoy pensando en Bella, estoy pensando en Andrea también, que son esos ángeles tutelares que te acompañan siempre. Y todos los seres que además alrededor se reunían de estas dos mujeres contando historias. Esto de contar historias, yo quiero que te detengas aquí también un poco, porque tú eres un gran contador, eres un gran conversador, todo el tiempo tienes algo que contar. Incluso cuentas los cuentos que vas a escribir y te puedes pasar 3 años o 4 años sin escribirlos, pero ya están contados y todo el mundo ya, tus amigos sabemos de qué van esas historias. ¿Cuánto tiene de tu filtro personal todas esas historias que tú cuentas de Floro Pérez que parecen tanto de realismo mágico? ¿Cuán cercanas están a una realidad? ¿Cuán cercanos están realmente a la ficción que ha creado Rubén? Sí, es bueno que recuerdes esta parte que tiene que ver con un entorno bastante amable alrededor, que propició determinadas, que fomentó el hábito por la lectura, por el dibujo y ese tipo de asuntos. Y sobre esto que decías de las lecturas que fueron intuitivas, tiene que ver con que cerca de mi casa, y existe una leyenda de que yo a los 3 años me escapé para ir a la biblioteca. Yo no lo recuerdo, la familia jura que fue así. Esto es una biblioteca escolar que había sido una iglesia cuáquera, o sea, una capillita de madera con el techo de zinc y demás, pintada de verde con grandes ventanales, muy propicia y muy tranquila. Solo se escuchaba la sierra de una carpintería que había cerca, pero ni siquiera el sonido de la madera al ser cortada era desagradable, ¿no? Y también había un tamarindo. El tamarindo es un árbol sagrado para los egipcios, por cierto. Y entonces yo ahí me dejaban hacer. Como era una biblioteca pequeña, una biblioteca escolar, no pública, ahí estaban los estantes, los libros sencillos, los de aventura, los de policiales, de ciencia ficción y así. Incluso había un estante provisto de atlas, de historia del arte, historia del transporte, un grupo de... Entonces, básicamente, contenían mucha información y estaban ilustrados bellamente porque eran parte de esa dotación con que al triunfo de la revolución se abastecieron, se suplieron las bibliotecas escolares. He conversado con otras personas de otras partes de Cuba y resulta que más o menos por esa época el gobierno dedicó fondos para dotar a esas bibliotecas de esas colecciones de libros valiosísimos. A mí nadie me ponía coto, a mí me dejaban husmear en todos los estantes. De manera que luego de los libros sencillos me pasé para el de al lado, que es el de los libros de aventura, y hacia la altura de 6º grado ya yo estaba metido de lleno en el mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el policial. Y los consumí, empezando por Isaac Asimov, que fue en un momento mi maestro, en tema de los diálogos. Y en el tema de un estilo claro, sencillo, directo, sobre todo basado en el diálogo. Y con estas lecturas me fui formando, independientemente que en mi casa yo podía encontrar, en la casa se leía, un libro de Jack London, un manual de primeros auxilios, donde me enteré sobre la biografía de Florence Nightingale, Genoveva de Brabante, que es una novela gótica, y una colección de novelitas de Corín Tellado, además de una colección de revistas Bohemia y Vanidades, anteriores al 59, que te proveían de muchísima información. Y básicamente creo que yo llego al periodismo por el tema de la información. Porque aparte de los nombres que se le dan a las cosas, uno consume información y la procesa, y esa información le hace, tal cual es, le incita a buscar más información. De hecho, creo, hablando ya sobre la carrera, que si a usted no le interesa la información, ni no le interesa informar a las personas, mejor no coge esa carrera, porque todo trata sobre información. De hecho, la comunicación es compartir información. Eso es lo que hay al respecto. Y creo que me olvidé de tu pregunta. Bueno, yo te estaba preguntando que cuánto tiene
por tu tamiz personal, las historias que ha pasado y que nos las entregas, que parecen realmente salidas de alguna novela de García Márquez, cuánto tiene de real, cuánto tiene de ficción lo que tú cuentas sobre Floro Pérez. Yo siempre recuerdo que Rubén alguna vez nos decía que en Floro Pérez había caído una lluvia de peces. Después García Márquez estas mismas cosas las podría explicar a su modo, te decían que era realmente que todo lo que él consideraba realismo mágico y lo pasaba por su narrativa era perfectamente ocurrible, podía haber ocurrido. Y después que tú contabas esto de esa lluvia de peces que era tan mágico, venías con un razonamiento y una realidad tan cruda como que había pasado un torbellino por algún sitio donde había una crianza de un centro de leviraje, y esos peces habían todo volado y habían caído en Floro Pérez. Ahí es donde está quizás el oficio tuyo como narrador, convertir esto a través de las técnicas de la narrativa en literatura, contar estos cuentos de esa manera. Sí, a ver, uno colecciona historias y por eso hablo tanto de la importancia del periodismo en mi carrera, no solo por la parte técnica, porque te enseña a escribir, sino también porque te da mucha vivencia. Y creo que desde que yo tuve uso de razón estoy coleccionando historias, las que escucho, las que veo y demás, historias, emociones, sensaciones. Para mí es muy importante las sensaciones, que luego se las doy a un personaje, algo que yo he sentido, yo le llamo honestidad literaria, y es que un personaje no puede sentir algo que yo no haya sentido. Yo no invento sentimientos ni emociones, yo no las adivino. Casi siempre los personajes viven cosas que yo he vivido ya, y eso les hace verosímiles en sus acciones, en su comportamiento. Y creo que desde que era chiquito estoy haciendo eso. Bella mi tía abuela, que se llamaba Aurelia, ella decía que cuando yo era pequeñito iba de su mano y ella se sentía segura. Y debe ser básicamente porque yo era una especie de pequeño monstruo que miraba el mundo con otros ojos y estaba tragando información, estaba consumiendo información que luego he procesado y incluso hay recuerdos de los 3 años, mi madre jura que eso ocurrió a los 3 años, recuerdos que yo tengo y que luego se han vuelto, he convertido en literatura. Y es lo que sucede, o sea, y personas que tengo cerca que tienen determinada cualidad, yo me apropio de esa cualidad vampirescamente y la almaceno, y luego la tiene un personaje. A veces ocurre que alguien dice, yo soy Lady Hamilton, yo soy María Luisa. Técnicamente tú tienes algunos rasgos que tiene María Luisa, pero hasta el nombre viene de otra parte, que fue en su momento tomado, guardado y reservado para que luego se utilizara. Y así funciono yo en términos de literatura. Pero básicamente lo primero tiene que ser una historia para contar. A veces la gente dice, estoy listo para escribir. ¿Tienes una historia? Tienes la técnica, tienes la tecnología y demás, pero tienes algo que contar. Lo primero es tener algo que contar, porque sin eso es que hacer una casa para que no viva nadie, construir una casa donde no vivirá nadie. Y de ahí viene el tema, y por eso cuento las historias, porque cuando las cuento me las voy creyendo. Me pasó al principio, mira, lo que pasó con Flora y el Ángel, yo no me creía esa historia de esa chica tan fea que encuentra a una criatura perfecta y es su primer amor, hasta que la conocí y encontré una mujer no agraciada con un mundo interior tan hermoso que hacía creíble cualquier tipo de atracción que ella pudiera producir. Y te digo, o sea, yo partí del descreimiento de mis propias cosas, hasta que la gente leyó Flora y el Ángel y le gustó y me dijo, yo soy Flora, me gusta, y he encontrado, yo no me lo creía todavía. Por eso empecé tan tarde, empecé a los 30, yo tuve que vencer mi propia timidez y mi propia falta de confianza en mí para llegar a alguna parte. Rubén, bueno, llegaste ahí al premio Celestino del año 99, aquí tengo un ejemplar de esa edición que reunió al ganador, Rubén, con Flora y el Ángel, y hay otros
Cuentos, déjame Maribel abrir acá. Feliu. Tenemos Maribel Feliu y creo que Raúl Isaías, ¿no? La vida también puede ser bailar, de Maribel Feliu, y Los culpables, de Roberto Fruto. Ah, de Frutos. Sí. Roberto Fruto, que falleció hace unos años, Roberto Fruto, tengo entendido. Y bueno, es esta la primera edición del premio y las dos menciones, porque entonces el premio Celestino se convocaba con un cuento. Un cuento. Y esta vez, el fundador del premio, que es Gabriel Pérez, invitó de jurado a 3 personas que, de alguna manera después han vuelto a aparecer en tu vida también literaria, porque se han involucrado en otros premios, o en fin, de varias maneras. Todavía son amigos que podemos encontrar, pero hay una persona importante, Rubén, en esta trilogía, que formó parte del jurado, y yo quiero que tú hables de sus apreciaciones sobre tu literatura, porque después también formó parte de un jurado del Premio de la Ciudad, una novela, fue el premio de la novela de Majano No para el caballo. Me refiero a Guillermo Vidal, el narrador tunero, también ya desaparecido físicamente, pero con una obra importantísima como narrador, bien reconocida. Y era tu primer cuento presentado a un jurado, un jurado de lujo que estuvo conformado además por Lourdes González y por Eugenio Marrón, y presidido, les digo, le repito, por Guillermo Vidal. Doy fe de ese descrimiento de Rubén hacia las cosas que él escribía entonces. Fui un lector antes de ese premio y he sido lector después también de ese y de muchísimos premios que han venido. Ya tú sumas más de 20 libros publicados. Posiblemente estoy quedándome corto, sean mucho más de 20, Rubén. Son más de 20, pero no ya, no es importante ahora recordar el número exacto, pero lo que quiero decir es que han sido más de 20 libros avalados por importantes premios, en el que está el premio incluso Carpentier, el premio de las críticas, con una obra también, como decía en un momento, dedicado también a la literatura infanto-juvenil. De eso también quiero que hablemos, pero ahora quiero que hablemos de este premio en particular, del premio Celestino. El otro día estuviste con nosotros acá también grabando una entrevista para el premio, para el documental que se está preparando por el 25 aniversario de Ediciones La Luz, y me parece recordar que hablabas con mucho afecto sobre Flora y el Ángel y sobre el premio Celestino, del que también has sido en múltiples ocasiones ya jurado del concurso. Y me gustaría también que hablaras un poco de tu valoración de lo que es hoy mismo ese premio para los jóvenes narradores, ya que tenemos aquí también en el salón a jóvenes escritores que están aspirando algún día a haber publicado también sus textos. Entonces, vamos a hablar de Flora y el Ángel, vamos a hablar de Guillermo, también vamos a hablar de Celestino, y vamos a hablar de los jóvenes que están acá. ¿Qué le tendrías tú que decir sobre este tema del premio Celestino? Bien. Flora y el Ángel es una historia bastante básica. Quizás estoy haciendo demasiadas preguntas juntas, pero lo que quiero es dejarte tiempo para que tú puedas conversar. No hay problema. Si se te olvidan, me pregunta que yo voy a repetir. Alzheimer es lo más normal del mundo. Esto es. El cuento es una historia de buen amor, así yo la clasifico. Es una muchacha fea que encuentra un novio bonito, tipo bien parecido, que es un ángel, pero nunca se sabe si es un ángel real o si es la mirada de ella. Y es un cuento sobre el bullying. Al cabo del tiempo me doy cuenta, es sobre bullying, porque hay una especie de coro griego que todo el tiempo denigra a la protagonista, formado por amigos, compañeros de estudio o familiares, que suena, incluso hay una especie de rima en ese ritornelo que hay alrededor de este personaje, la protagonista. Ya te digo, era un cuento que a mí me parecía irreal. El conflicto y su resolución me parecían irreales, pero el cuento salió por esos caminos extraños que lleva la inspiración en sí misma. Y de alguna manera yo soy Flora. A ver, igual que Bovary, que Flaubert dijo un momento, Madame Bovary c'est moi, yo soy Madame Bovary. Porque uno siempre le pone algo de sí a los personajes. Todo el tiempo tú te estás reciclando y escondiendo detrás de diferentes máscaras.
siendo cada uno de los personajes que vas a ver. No eres un psicópata, no eres un asesino en serie, no eres un vampiro, sino que hay algo de ti que le da un poco de humanidad a ese personaje que te inventa. Y llegó el Celestino y yo todavía no me creía bien aquel cuento, que como te decía, estaba lleno de tachaduras y demás. Me arriesgué y lo mandé. Tuvo el mérito, el premio Celestino, de validar, o al menos de incitarme a dar ese primer paso, que siempre es tan difícil de dar, y que estas 3 personas me eligieran, entre otros textos también valiosos, fue importante. Sobre Guillermo, yo no conocía a Guillermo, nunca entablé una conversación con Guillermo. Guillermo y yo nos cruzamos una vez en la Plaza de la Marqueta, cuando en el año 2002 o 2003, cuando el premio de la ciudad de ese año. Guillermo yo lo conocía por lecturas que había hecho de sus textos, y porque Guillermo, y a veces suena como un epíteto un poco grandilocuente, era el padre de América, o sea, de América Vidal, un estudiante de periodismo, y entonces de él se hablaba como el padre de América. Y recuerdo que cuando publicó Matarile, que fue todo un suceso, América nos contaba lo que había detrás, o sea, la realidad detrás de Matarile, y esas pequeñas venganzas literarias que significó la novela Matarile. Y es que a veces uno que descree de sí mismo necesita verse con los ojos del otro, y cuando esa persona a la que yo admiraba, no conocía tanto, pero que admiraba, y a lo largo de los años, cuando lo he leído, he aprendido a admirarle más, que Guillermo te valore de esa manera, como lo hizo Lourdes, que ella se sabe el tipo de gran monstruo literario que es, y Marrón, que es periodista, autor y además un lector exquisito, enciclopédico, un erudito. Eso contribuye a darte un poco de fe en ti mismo, a impulsarte hacia obras posteriores, como ocurrió ya con Maja, que cuando Guillermo me dice que le gustó Maja, cuando me entero que a Guillermo le gustó Maja, más bien porque nunca tuvimos esa conversación, murió prematuramente a los 55 años, y como que me faltó esa conversación, como me faltaron otras conversaciones con Dulce María y la conversación con Cenel, que en un momento fue mi paradigma de literatura para jóvenes. Y bueno, llegó el Celestino, hizo lo que hizo, logró lo que logró, y a lo largo de los años vi cómo el Celestino crecía, y como otros amigos ganaban el Celestino de cuentos, y cómo Celestino se expandía como Clark Kent quitándose la camisa para mostrar la S en el pecho. No, Celestino con C, te imaginas, la C en el pecho de Celestino, y cómo se convertía en un evento que contenía otros eventos, y ya no era solo el concurso literario. Y cuando se empezó a concursar con libros de cuentos, y otros amigos crecían a través del Celestino y obtenían este premio, eso me dio muchísima satisfacción, porque yo de alguna manera me siento como cómplice del Celestino por haber sido el primer Celestino. Deberían crucificarme o quemarme, que es lo que pasa siempre con el primero de una secta, que es el gurú. Pero no, es una broma pesada. Yo siempre estoy haciendo chistes. Y a ver, que después te encargas de declararlo y te pones entonces con cara de serio. Sí, claro, sí. Es parte del chiste también. Y entonces ya te digo, el Celestino ha crecido mucho, y lo valoraba hace poco. ¿En qué medida ha despegado de entre los concursos de su tipo en el país de literatura para jóvenes para convertirse en un certamen paradigmático? También por el rigor, el rigor en la selección de los jurados que intervienen, y no quiere decir que sea mejor porque yo haya estado en ese jurado un par de veces, sino porque tú sientes el rigor a la hora de la selección, y esto se traduce en mejores libros que van a la colección de ediciones La Luz. Muchos de estos libros lo he visto en ciernes cuando se estaban armando, y en su momento he dicho a mis amigos autores las críticas correspondientes. Pero además, Celestino, como uno de los productos que articula Ediciones La Luz, tiene un diseño de comunicación exquisito, único, que también caracteriza otras campañas que ustedes organizan, y sobre todo los libros. Los libros impresos que salen cada año de La Luz, especialmente los de Celestino, son exquisitos por la edición, por la corrección, por el diseño,
por la ilustración de cubierta. Porque yo insisto que los libros son objetos que se realizan en el mercado y que un libro feo, por muy buena publicidad que tenga, a uno no le da deseo de comprarlo. Y ustedes cuidan todos esos pequeños detalles que son los que le dan esa exquisitez al producto final, que son los libros, y que es también el concurso que año tras año, tosudamente, estoicamente, a veces con escasísima logística, organizan y lanzan con tremenda dignidad, tanto así que ni la COVID ha podido detener a Ediciones La Luz y al Premio Celestino. Haber estado en los albores de Celestino a mí me da tremenda satisfacción, y ver que otros optan por él, y las decenas de libros incluso de autores conocidos que van llegando, optando por el Celestino, porque sienten, hay personas, escritores con una obra que dicen, me hace falta el Celestino, digamos, en su panoplia, entre sus armas, entre las piezas de su carta con Z en la pared, le falta la cabeza de Celestino, como una prueba de excelencia profesional. Y eso me da mucha satisfacción, porque cuando eso empezó, yo andaba por allí. Pero bueno, tu sentido del humor. Usted me permite, yo voy a leer un fragmento de Flora y el Ángel. Bueno, digo, me lo permiten y me disculpan porque tengo el autor al lado, pero el autor se encargará de leer otros textos en su momento. Pero dice este fragmento de Flora y el Ángel: 2 horas después, Flora se marcha y es la peor tarde del peor día de su vida. Pero justo al bajar a la calle la salva el fantasma de su madre Esperanza. Presta atención que el corazón se me hace un puño de pensar. Virgen Santísima, que Sandra y Marcos, pero tú, el patico feo, el último mono, la parienta pobre, la oveja negra, la papa podrida, coro de gente que siempre, qué graciosa Florita Esperanza, qué educada Florita Esperanza. ¿Qué edad tiene Florita Esperanza? ¿Tiene novio Florita Esperanza? No, ella es muy estudiosa. Flora, vergüenza de mamá, de papi, de abuela, de tanto primo macho y tanta puta prima. Flora, florida, floral, prendida de la saya de abuela. Flora es huevo de pato. Rubén, el sentido del humor está en todo incluso cuando tú puedas estar narrando las cosas más terribles, siempre el sentido del humor viene a amortiguar, viene incluso a hacerte que se te encaje un poco más la imagen de lo que estás describiendo, y también el desmonte que haces con el idioma. Lo disfrutamos muchísimo. Yo sigo diciendo que por mucho eres uno de los más importantes escritores, narradores ahora mismo en este país, y también escritor para niños, por el dominio que tienes del lenguaje. Esto te emparenta a otro maestro de la narrativa cubano, Premio Cervantes, nacido en estas tierras también muy cercanas a Floro Pérez. Me estoy refiriendo a Cabrera Infante. Sé que es una de tus lecturas favoritas. Háblanos un poco de cuánto incorpora Rubén de otros a la obra propia, porque de eso también se trata, ¿no? De asimilar, de digerir las influencias en la obra personal. A ver, yo creo que tiene que ver con temperamento, con personalidad, con formación, con afinidad, con voluntad de estilo, que es uno de los componentes del estilo. No es como eres, sino como quieres ser. Y yo, como tú decías, he estado rodeado de gente que, desde pequeñito, que mira al mundo con buenos ojos, con una mirada optimista, que a pesar de vivir en precariedad, no se alaban los pelos ni se rasgaban las vestiduras, sino que trataban de... O sea, el concepto de resiliencia, que es una palabra que aprendí hace poco, yo lo viví desde la infancia, que es mirar el mundo con otros ojos, entre personas que reían, entre personas que se burlaban incluso de sí mismas, pero no la burla mala, la burla ácida, la burla cruel. No era bullying, sino era un modo de reírse de las cosas que ocurrían. Y yo recuerdo que a las 2, después que habían terminado sus quehaceres, a mi casa iban las amigas de mi tía abuela, de mis tías abuelas, y era un grupo de señoras. Mi tía hace un café exquisito, tomó café hasta que se murió. De hecho, mi bisabuela Pepa, que era una gran tomadora de café con leche, se tomó una taza de café con leche antes de morir. Parece que para el viaje. Esto no lo recoge la literatura. Pero bueno, estas personas se reunían en mi casa, hacían esas tertulias de 2 a 4, cuando habían fregado la loza del almuerzo y antes de empezar a hacer la comida.
y hacían cuentos del pasado, cuentos de sus propias vidas, anécdotas cotidianas, y se reían mucho. Yo a veces era objeto de esa broma, como que, por ejemplo, una de esas señoras, Ofelia, me decía, píntame un sol, y yo le pintaba un sol, y después dictaminaba, para molestarme, que yo no había pintado un sol, sino el sexo de mi maestra. Imagínense un niño, cuán culpable podía sentirse. A ver, no había nada de malvado en el chiste, sino vacilar un poquito al niño. Y entre esas personas yo decía, y recuerdo, hay cuentos que salieron de esas tertulias por la tarde, y ahora yo los tengo en alguna historia, me los he tomado para mí. Como la historia de la guajira que no tenía creyón, lápiz labial, y se pintó con pintura de uña los labios. Sabes que esa pintura cuando seca contrae, y cuando llegó al lugar de la fiesta, entre un grupo de envidiosas hermanas que la detestaban porque le había escondido el labial, ella que tenía, era pobre, paupérrima, muy pobre, esa muchacha, se dio cuenta que no podía hablar porque la boca se le había convertido en un punto, color punzón, por el tema de la pintura. Eso está en un cuento. Igual que está la historia del diente de yuca. Está mi mujer que le faltaba un diente, y en la época en que venir a tomar helado a Holguín era todo un suceso, solo superado por ir a La Habana. Esa señora, esa muchacha que venía a Holguín con su mejor vestido y le faltaba uno de los dientes delanteros, cortó un pedazo de yuca cruda, y se lo colocó en ese espacio. Y eso hizo que su sonrisa resultara pareja y blanca. Obviamente el diente de yuca se quedó clavado en la primera cucharita de helado que intentó llevarse a la boca. Y esos son cuentos que yo escuchaba de niño, y ahí nos reíamos todos. Y recuerdo que en medio de esa risa, que también están los matices, ¿no?, entre el choteo y la risa noble, amable, la risa buena. Ella decía, nunca fui más feliz que bailando en una fiesta de mayo con un vestido de 15 kilos el corte, con un vestido barato, de una tela barata, y implicaba quizás la lección, que la cosa no era tener aquello toda la opulencia, o satisfechas todas tus necesidades, sino apreciar lo que tienes. Y esas historias vienen de esa parte. Además están las otras lecturas. Uno lee aquello que se le parece. Por eso un libro con el que no te resulta afín es tan difícil de leer. A veces te obligas porque es el libro que todo el mundo se está leyendo, que por eso no me leí El mundo de Sofía cuando se puso de moda, que por eso no me leí La historia sin fin cuando se puso de moda, porque no tenían que ver con mi propio imaginario. Uno busca lo que se le parece. Y entonces yo me leí a Oscar Wilde, que como saben es un maestro del humor irlandés, pero del humor británico. Me leí a Marcos Bemara, el más grande humorista que ha dado este país. Me leía las historietas de Virgilio Martínez, gran humorista gráfico que en su momento ilustraba las cosas de Marcos Bemara. Tiene un personaje delicioso que es de Super Tiñosa, que es una parodia de Superman, excelente, con toda al calor de la lucha ideológica de los primeros años 60. Ahí es una tiñosa que vive en una ciudad y hace las mismas cosas que un superhéroe, pero siempre le salen mal las cosas. Como me leí en su momento a Juan Ángel Cardi, que es tan buen humorista, como me leí a Zumbado y lo disfruté, lo gocé, como me leí a Jorge Tomás Teijeiro, otro autor de libros humorísticos, como descubrí a Efemón, Félix Mondejar, que mezcla la ciencia ficción con el humor, y el resultado es excelente. Y entonces con todas estas lecturas uno se va formando, y como que te vas alimentando de esto y vas creciendo en el humor, y llega el momento que tú también empiezas a producirlo, y esta contaminación la transmites. Por eso mis primeras cosas eran más solemnes, hasta que me dije, esto que yo leo, esto que yo soy, tiene que estar en aquello que produzco, y esa es mi relación con el humor, que aparece en alguna medida en la literatura para niños. Por ejemplo, a mí no me gusta el dramatismo y lo solemne, por eso hay escenas melodramáticas en textos míos que rápidamente resuelvo con un gag, o sea, con un momento anticlimático, como la historia de la reconciliación de Ernesto y Maritza en La Retataranieta del Vikingo, que es un momento muy dramático, cuando estas dos personas se reconcilian después de una pelea y un tiempo distanciado, y la escena es tan melodramática que no se me ocurrió nada mejor que a la abuela de ella se le atorara la cabeza dentro de un búcaro y todos corrieran a sacarle la cabeza, porque ya no era yo lo que estaba ocurriendo en esa escena delante de la vitrina.
Y bueno, en la literatura para niños generalmente trato de usar el recurso del humor para llevar mensajes, hacer reír y en algún momento como que matizar una escena que está demasiado fuerte. Y me pasó con El Reino de la Alegría, que es el primero de una trilogía que está haciendo la cola para ser impreso, que lo editó Gente Nueva. Es una fantasía épica y había un momento, pasaba algo con los personajes y es que le faltaba dentro de su diseño, me apasiona la construcción del personaje y le faltaba algo a los personajes en este contexto y le faltaba humor, no por el choteo, sino un rasgo de inteligencia, un rasgo de brillo en esas dos personas que estaban siendo tan opacas. Y entonces por eso tengo a esa noble joven que es de malas pulgas y tengo a este tipo gruñón que es su coprotagonista extremadamente culto. Y eso es lo que me hacía falta, darle esa nota de diferencia a cada personaje y tú sientes como eso, como que el personaje creció y eso es lo que tú necesitabas. A eso me sirve el humor. Bueno, no estás hablando de Ecuador, no te preocupes que si empiezas a hablar demasiado yo te voy amablemente a frenar. Tú eres un magnífico conversador, sabemos conversarlo, no te preocupes. Bueno, te decía que de el libro de la primera edición de Celestino, con esta imagen preciosa de Freddy García, que tanto te gusta, y el Celestino, la C, algunas C te son esquivas en materia de premio, llegarán en su momento y saltas al premio Carpentier, otra de las C tan amadas dentro del mundo de los premios en Cuba, y ese libro El año que nieve, ¿verdad? Entonces, El año que nieve, que es otra magnífica colección de cuentos para adultos, pero bueno, antes de llegar al año que nieve, tienes ese primer libro, esa primera colección de cuentos que publica Ediciones Holguín, que se llama Héroes del Espejo. Aparece por Ediciones La Luz también otra colección de cuentos, un blog, de lo que no tenemos ahora aquí ningún ejemplar para poderlo mostrar acá. El autor se ha comprometido en hacer una entrega oficial a Ediciones La Luz para su colección cero, y es otra de las colecciones de cuentos que igual fue muy buscada por el público lector acá en Holguín, y te has movido así en el género del cuento para adultos. Una y otra vez apareció también otro libro de cuentos que se llama La madrugada no tiene corazón, por Manuel Loinás en Pinal del Río. Pero bueno, llega este libro, el premio Carpentier, que sospecho que ya a estas alturas no debe tener muchas sospechas de lo que haces, muchas inseguridades, o te siguen acompañando las inseguridades del libro terminado. No, ya no. Creo que bueno, 20 años son un tiempo suficiente de aprendizaje y entrenamiento. Esto como para adquirir alguna seguridad en el tema de la escritura, del ejercicio literario. Sobre este libro de Celestino hay algo que me encanta y por eso, y es otro tema de conversación quizás, por eso me ha gustado siempre trabajar con artistas bolivianos en el tema de la ilustración de mis libros. Y este grabado pequeñito, precioso, de Freddy García, ¿no? Además en turquesa, que es un color que me apasiona, es una manipulación de La Venus del Espejo de Renoir. O sea, y me recuerda entonces aquellos libros de historia del arte que yo leía prematuramente en una biblioteca escolar, que no era para mi edad, pero que me llama la atención. Es un cuadro de Renoir de Velázquez. En fin, es de un pintor famoso que Freddy le coloca alas. Bueno, lo que me decías, no, yo creo que en 20 años uno ha adquirido alguna seguridad a la hora de escribir. Al menos ya me lo creo, ya me creo que yo soy escritor. Y el Carpentier cierra un ciclo. Yo, que además soy mi crítico feroz y le sigo encontrando defectos a libros que he publicado hasta ayer, me doy cuenta cómo entre Flora y el Ángel y el premio Carpentier, El año que nieve, hay un tiempo de crecimiento, de formación, de superación. No solo desde el punto de vista de las historias que cuento, que son menos juguetonas, que son menos divertidas, son menos intertextuales que las primeras que escribí, porque ocurre una cosa: los que empezamos a escribir queremos decirlo todos en el primer libro.
Por eso los primeros libros suelen ser bastante cargados en materia de contenido. Tratamos de usar todos los recursos y de meter todas las historias que queremos contar, y eso hace que quizás los libros sean un poquito pesados por parte. En Majano para Caballo hay unos excesos de erudición demostrados que obviamente hoy yo no escribiría de esa manera, ni saldría de la misma forma en materia de estilo. Pero en 20 años como que yo he ido puliendo el estilo y lo he ido depurando, le he ido quitando cosas que sobraban. Esa sobreabundancia de palabras ha ido quedándose en el camino, y también las innecesarias descripciones, y así para llegar a historias más humanas, más concretas, más sintéticas, más sugeridas que dichas. Y es un premio que me gustó muchísimo. Dicho sea de paso, además de por su importancia y por la dotación que lleva, que me ayudaron a mejorar un poco mi vida, porque era el Carpentier, y Carpentier es uno de mis modelos literarios. De hecho, es el único cubano incluido en la lista de genios de la literatura de Harold Bloom. Las listas no siempre son todos los justas que debieran, pero creo que la inclusión de Carpentier en esta lista está muy bien. Y Carpentier es mi modelo como periodista y como autor. Me parece un novelista excelente. Por tanto, lograr este premio fue bastante bueno para mí, para cerrar un ciclo. Para decir, o sea, yo empecé aquí y llegué hasta aquí, y ahora quiero irme por este camino, quizás por historias que se parecen más a esas que contiene el libro del Carpentier. Rubén, tu primer libro también para niños, Mi Mundo, que lo publicó la Editorial Oriente, fue entre las menciones del premio Herminio Almendro, ¿puede ser? Que convocaba la Editorial Oriente. Exacto, Mi Mundo. Sin embargo, no es el libro tuyo ahora más reconocido dentro de la literatura infanto-juvenil, porque después publicas un libro que ya es paradigmático y que te sigue dando alegrías porque te sigue sumando lectores, y es una historia más que parece que no termina. Me estoy refiriendo al Garrancho de Garabulla, un libro que ganó el premio de la ciudad en este género, que lo publicó además Ediciones Holguín. Y ese Garrancho de Garabulla ha tenido ya tiene una saga, ya va por 5 o 6 partes ya de la historia, y te sigue llegando referencias de niños que ni pensaban hacer cuando salió publicado aquella primera edición de Garrancho de Garabulla, una edición preciosa que ya hoy está totalmente desaparecida de librerías, como era de esperar. Rubén, pero este primer libro que tanta alegría te ha traído y que has podido desarrollarlo como una saga, ¿cuánto te trae ahora mismo de alegría? ¿Cuánto te planteas reescribir las historias? ¿Piensas que ya eso está bien así, no? ¿O este afán de desarrollar más y más nuevas historias es como replantearte algo todas las veces de la historia de Ernesto, el muchacho del campo, y la malvada Paca Chacón? Sí, es curioso que el primer libro, Mi Mundo, quizás Mi Mundo se publicó demasiado pronto. Quizás Mi Mundo merecía un tiempo de sedimentación para cuajar en una historia más completa. Pero yo también digo otra cosa. Digo que el libro que sale es el mejor que tú puedes escribir en ese momento. A veces nos fustigamos pensando en un libro que publicamos, en un texto que publicamos, y es imperfecto. Pero era lo mejor que podíamos hacer en el momento que lo publicamos. Por tanto, la crítica, la retrocrítica, esa crítica a nuestro pasado, esa angustia de considerar toda obra anterior imperfecta, no nos hace bien. O sea, es el producto de un momento, de un contexto y de un momento de formación personal. Era lo mejor que yo podía hacer en ese momento. De hecho, es el primer libro de una saga que sigue en el Reino de la Alegría, y 2 libros más que andan por ahí, y también se desarrolla en el país de los Tatay, donde yo mezclo, creo que el término es crossover, yo mezclo el mundo de Garabulla con el mundo de Mi Mundo, cuando 2 personajes secundarios de Garabulla caen en esta dimensión paralela regida por otras reglas, y esta madre castrante, es el término en psicología,
esta mujer dominante, que la mamá de Laurita Domenech, cae en una tribu de niños, en un mundo gobernado por niños, y existe una especie de venganza literaria alrededor de ella. ¿Qué pasó con el Garrancho? ¿Qué tiene de bueno el Garrancho? Que en el Garrancho soy sincero, en el Garrancho soy yo. El Garrancho es la historia del guajiro que quiere ser escritor. No confía en sí mismo, tiene amigos que le ayudan y aparece una villana que le roba el libro. Esa es la historia. ¿Qué pasa? El libro sale, tiene determinada repercusión, pero yo siento que me quedaron historias, porque en las líneas finales del libro digo que estoy sugiriendo que Ernesto conoce a la mamá de Erika, su coprotagonista, y van a pasar cosas. Y sale el segundo libro, que es Paca Chacón, un libro que quería escribir, porque tiene que ver con los malos maestros, con las personas que ejercen el magisterio sin amar a los niños. Tú no puedes ser maestro sin amar a tus discípulos, básicamente. No se trata de mimar ni consentir, se trata de ese deseo de formar, de hacer crecer a esas personas que tienes a cargo. Ni siquiera digo esas pequeñas, no, a esas personas que tienes a cargo. Yo no mimo a mis alumnos, yo a mis alumnos los maltrato. Perdón, o sea, yo les pongo metas. Estoy hablando de mis alumnos de periodismo. Yo les pongo metas, les rechazo los malos textos. A veces no tienen ni idea de su potencial, porque otros maestros les dejan ser. Pero cuando tú ves lo que alguien puede dar, tú te estás obligado, si eres maestro, a sacar eso, a pulir esa piedra para que brille. Porque a veces no tienen, te digo, no tienen idea del potencial intelectual que tienen, y tienes que mostrárselo y enseñarles los caminos, no cerrarle las puertas, sino abrirle las ventanas, y vean lo que pueden dar, lo que pueden lograr con sus posibilidades intelectuales, emocionales, ¿no? Bueno, la historia es que por eso sale Paca Chacón, pero resulta que en algún momento de la historia, y eso, por eso sale el tercer libro, que es Rebeca Remedio, porque un niño me dice, ¿dónde están los hermanitos de Erika? Yo cometí el error de decir en el primer libro que iba a haber unos hermanitos de Erika, y en el segundo libro no están los hermanitos de Erika. Entonces un lector, porque además los lectores exigen, el lector de saga es extremadamente exigente, ¿dónde están los niños? Vengan esos niños. Y por eso sale Rebeca Remedio, que es el tercer libro, donde finalmente aparecen los niños más insoportables del mundo, que son los hermanitos de Erika. Pero va quedando algo ahí escondido. ¿Quién es el papá de Erika? Ernesto se convierte en una especie de padre sustituto. ¿Pero dónde está el papá de esa niña, del hijo de la jinetera? Y entonces viene una respuesta lógica. El hijo de la jinetera puede ser un extranjero. Y aparece el papá vikingo. Y entonces ahí yo rescato una de mis lecturas de niño, que eran los vikingos. De hecho, la palabra saga tiene que ver con los ciclos de leyenda de las culturas nórdicas. Y es cuando aparece este papá vikingo con un barco que trae 40 hermanos. Y un barco que es un parque de diversiones. O sea, todo lo que una niña pudiera desear. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que fuera bien seductor aquello a lo cual la niña tiene enfrente para discernir. Si se queda con su madre, que además es una mamá extremadamente rígida y recta, o se va con su padre a esa gozadera que implica un barco, que es un parque de diversiones con 40 hermanos que se la pasan jugando. Un padre extremadamente complaciente y demás. Y es por eso que esta novela, que iba a ser de peripecias, que iba a ser una más, se convirtió en una historia de afectos, de relaciones entre padres e hijos. Un abordaje de la maternidad, de la paternidad, de la relación paterno-materno-filial. Y el libro creció. Porque a veces tú te propones un texto determinado, te propones contar una historia y la historia te supera. Porque eso de que los personajes cobran vida y marcan sus destinos también ocurre. No es tan así, no es tan romántico. Es que el modo en que tú vas construyendo la historia indica que esos son los caminos lógicos, las relaciones de causalidad que se establecen entre uno u otro personaje en un contexto, indica que ese debería ser el camino lógico y no aquel que tú te pensaste. Porque la historia tiene su lógica interna, la psicología de los personajes que construiste determina determinadas decisiones que van a tomar los personajes. Y esta es la novela, la de Tataranieta del Vikingo, que parece que se acabó, pero me quedé con ganas de hacerle un homenaje al mundo del cine. Yo soy un consumidor de series, de telenovelas y de historietas. O sea, de material, de productos artísticos seriados. Y por tanto,
necesito escribir cosas que tienen que ver con las anteriores, y por eso hay ese vínculo extraño incluso entre las 3 series que yo escribo. Y viene entonces el 5.º libro, que está en edición por la editorial Oriente, que se titula Garrancho, la película, donde van a filmar una película sobre el Garrancho de Garabulla, un gran casting. Hay una parodia del mundo del cine, aparecen con otros nombres paródicos, figuras importantes de la cinematografía y demás, disputándose actuar o dirigir o escribir el guión de la película de Ernesto, el escritor del campo. Y ocurre un montón de cosas hasta que aparece un personaje, obviamente el villano de la historia, un villano inesperado, el mejor villano de los 5 libros, y van a ocurrir cosas. El libro este, a ver, tuve una ventaja sobre los otros, un libro que escribí en tres momentos, y eso permitió que cada momento tenga su introducción, o sea, su momento de arranque, tenga un desarrollo y tenga una conclusión, un cierre parcial. Y esto ha hecho que sean como 3 libros en uno, porque a veces comienzas un libro y te agotas en el camino y lo sientes ya al momento de escribir la conclusión. Cuando lo coges al cabo del tiempo dices, oh, aquí estoy agotado. A veces te encuentras, por ejemplo, un libro y tú dices, se acabó demasiado pronto. Es que el autor estaba cansado. El autor planteó demasiados conflictos, presentó demasiados personajes y le costó luego concluir esa historia por ese rollo en que se metió. Y por eso a veces en las últimas páginas tú sientes que ocurren muchas cosas. Y es que sencillamente no se previó este asunto. Rubén, una pregunta, porque aquí en la literatura infantil has desarrollado la saga y veo que te diviertes muchísimo trabajando esa saga. Sin embargo, hay una novela prometida que es para adultos, que al final todos estos personajes de tu primera novela, Majano, Para de Caballo, de tu libro Héroes del Espejo, y otros que has publicado, Gusanos de Seda también, que es otra novela que publicaste por Hermanos Loignaz, y algunos otros que hemos estado aquí mencionando, son personajes que aparecen una y otra vez, tanto en esas 2 novelas como en los cuentos. Sin embargo, todavía no te veo con el propósito de terminar esa novela para adultos. Creo que te sientes más cómodo trabajando el cuento para adultos y no la novela, al contrario de lo que ocurre en la literatura infantil, donde las novelas te mueves con tremenda comodidad y sabemos las personas que hemos estado cerca de ti, que tienes esa posibilidad de escribir en muy poco tiempo una novela como esta que llega y supera las 200 páginas. El Garrancho de Garabulla era una novela que no superaba las 100 páginas. Sin embargo, ya estás trabajando sagas con títulos que tienen casi 200 o más páginas. ¿Por qué te mueves más fácil acá en la literatura infantil que en la literatura para adultos? Varias preguntas, varias respuestas. Primero, al escribir para niños me interesa más la historia. No es que desatienda la técnica, pero en la literatura infanto-juvenil me interesa más la historia que el modo de contarla. Por eso son sencillas, tienen una estructura básica y se cuentan de una manera lineal. En los textos que escribo para adultos intento que tengan una complicación técnica. Por eso... ¿Perdón? ¿Tomar agua? Sí. Eso no me caigo de aquí. Por eso, de los textos para adultos míos, prefiero aquellos donde hay algún tipo de complicación formal. Complicación no, algún tipo de rejuego formal, que no sea básicamente contar la historia, sino darle más peso a la forma de contar esa historia que quiero. Permiso. A esa historia que quiero referir. Con esa novela, y por eso hay personajes de esa primera novela que se repiten en libros posteriores, esa novela perdió su momento. Esa novela debió salir hace 10 años y no estuvo. ¿Por qué? Porque el contexto no me daba el tiempo necesario para desarrollar sus conflictos y decidir el destino de sus personajes. Y sencillamente creo que ahora mi manera de decir cambió y esos personajes se me pusieron viejos. De hecho, cuando le he propuesto a algunos amigos salidas posibles para esa novela, se han negado. He dicho, voy a matar a Delfín. No,
Delfín, etcétera, ¿no? O sea, que es un personaje, es este homosexual gastrónomo ocultísimo, que es una especie lesaniano, que es una especie de maestro del personaje principal. Y la misma historia, por ejemplo, porque ocurre que los amigos como que se adueñan de tus personajes y de tus libros, entonces como que determinan qué puedes hacer o no. Hubo una amiga que me dijo, si María Luisa se acuesta con el Visitarsi, yo no te voy a hablar más. Al final está el cuento del vecino, que lo narra mi amiga ya hace años que no vive en Cuba, y entonces no sé si me volvería a hablar cuando se enterara de que estos dos cincuentones amargados y tristes encuentran en el desahogo de una noche su salvación. Porque además los personajes me acompañan. Y como entiendo sus razones, hago que actúen de una manera u otra. Quizás si lo intentara, y me ha estado rondando la idea de darle determinado destino a los personajes, no sé si serían aquellos personajes que las personas amaban, o las decisiones coherentes con los personajes de entonces. Lo que ocurre es que esos personajes crecieron en los años 90 y nacieron entre el 2001 y el 2003. Habría que ver qué hacen esos personajes en el 2022. Y he pensado en qué estarían haciendo mis personajes en el 2022. Y sé lo que están haciendo mis personajes en el 2022, pero ya se perdió el espíritu de la historia original. Porque el futuro que mis personajes del 2003 querían para sí, no es el que tienen en el 2022. Y entonces tengo ese problema con esto. Creo que mejor se quedan donde están. Una vena rota, lo ve ahí. Porque esta historia ya no tiene sentido ser desarrollada. O sea, pasaron casi 20 años entre estos libros y la actualidad. Y francamente es demasiado tiempo. No puedo retomar los personajes del 2003. No puedo de pronto tener un Roberto de 22 años estudiando filología. Porque de hecho Roberto ya tiene 30 y pico. Si vamos a ver lo cronológico asociado a lo literario. Habría que ver a esta mujer que a los 45 ya está bastiada de la vida, cómo le va a los 60, a la mamá de Roberto. Y son cosas que tienen que ver con ese mundo que tú inventas, que tú construyes y que tiene determinadas reglas. Y bueno, eso es lo que pasa con esa novela por la que tú preguntas. Pues vuelvo a la literatura infantil y hay un personaje, bueno, tú decidiste seguir publicando libros para niños y te buscaste, te metiste en un mundo extremadamente complejo para la crítica por ambas partes. El público infantil es posiblemente de los más críticos difíciles que se puedan tener, y también el cenáculo literario que escribe literatura infantil es muy complejo también. Y te ganaste un premio de la crítica con historias de otro personaje que es precioso, que tus amigos seguimos muy de cerca cada nueva entrega que haces, y es Lady Hamilton. Y aquella compilación de cuentos peligrosos, prados verdes con vaquitas blanquinegras, con el que ganaste el premio Ismelillo, y después ganaste también el premio de la crítica. Esta Lady Hamilton, que también ha transitado por varias etapas, hay una edición también, volvemos a la hermana Ruinaz, con el maravilloso viaje del mundo alrededor de Lady Hamilton, y llegas a Ediciones La Luz con esta compilación también de cuentos de Lady Hamilton, el final de los finales felices. Esta Lady Hamilton, que se parece un poco más a la Lady Hamilton que yo como lector y como editor soñé, con las ilustraciones de Giancarlo Perugorría. Pero bueno, lo que quiero es que hablemos de este personaje también fabuloso de Lady Hamilton, la bruja buena de Lady Hamilton, que a la vez también hay vínculos de Lady Hamilton con la historia también del Garrancho de Garabulla. Este es uno de los libros más hermosos que Rubén nos ha regalado acá en Ediciones en La Luz. Yo lo amo, aquí hay cuentos que son realmente entrañables. El Dolor Pequeñito, tú sabes que es uno de los cuentos que más yo amo de este libro. El Perfume de la Memoria, en fin, hay cuentos hermosísimos aquí, que también es un libro agotado, que recomiendo a los amigos que están aquí en la mañana, que pueden ir a las librerías a
menos o en la biblioteca a buscarlo. Pero bueno, háblanos del final de los finales felices, que es el regalo que tú nos haces para Ediciones La Luz. Sí, yo trabajo con 3 series. Bueno, me parece que ya son 4. Está la serie de Lady Hamilton, está la serie de Garabulla, que es la historia de Ernesto, el guajiro que quiere ser escritor, y está la serie de Mi Mundo. Estas 3 historias se relacionan. ¿Por qué? Porque en Garabulla, que es este campo ideal, paradigmático cubano, viven, a modo de leyenda, la familia de Lady Hamilton, todas estas brujas que se llaman cachitas, y ahí nació Lady también, y en las páginas del Garrancho se dice que hay unas brujas que dicen los guajiros que viven en las lomas. Y también hay una relación muy bonita que todavía no está desarrollada entre un tío de Ernesto, un tío materno que se llama Belardo, que ve cosas, y las cachitas de Garabulla. Y resulta que en Garabulla hay un portal, hay un umbral hacia Mi Mundo, hacia esa dimensión paralela que desarrollo en la otra saga. Esa es la relación. Si bien el libro de Ernesto tiene que ver, la saga de Ernesto tiene que ver con la amistad, con las metas que uno se propone en la vida y sobre la confianza en sí mismo, la serie de Lady Hamilton tiene que ver con la tolerancia y la aceptación y con la resiliencia, que es lo que yo quiero decir a través de esto, de estas historias, donde casi siempre se plantea un conflicto que se resuelve a lo largo de la historia. Hay otros que son como viñetas, que tienen otro enfoque, pero eso es lo que cuenta. Es una bruja que no ejerce, que es madre soltera y que tiene un hijo transparente y una hija mutante y una madre bruja campesina, y ahí entronco con mis raíces, que es la guajira sabichosa. Y bueno, esas son las historias de Lady Hamilton, que empiezan, como tú decías, con el maravilloso viaje del mundo alrededor de Lady Hamilton, que sigue con Peligrosos Prados Verdes, con Vaquitas Blanquinegras, que me parece un libro muy bueno, que continúa con el final de los finales felices, y que tiene por ahí el próximo libro de esta saga, que es el que está en edición por Ediciones Matanza, que se titula Embrujar al bebé y otros hechizos, y otros textos que andan por ahí, como uno se llama Monster Chef, que es un concurso de cocina para monstruos, y otro que cuenta las historias de Lady Hamilton trabajando como profesora en una escuela de niños lobos. Para contar con Giancarlo Perugorría, que es un pinareño con un estilo colaborado fabuloso. con Ediciones Luz varias veces en la cubierta de el libro Retoños de Almendro, que en estos días hemos hablado tanto de él aquí en esta misma peña, es de Giancarlo Perugorría. A ver, y hay un detalle que quiero hablar de los ilustradores. Yo he trabajado con varios ilustradores. Con el que más he trabajado es con mi amigo Ángel Velasco, que es realizador de dibujos animados, historietista te acompaña desde la primera edición del Garrancho de Garabulla. Cuando pasamos juntos el curso de formación literaria de Lonelio, él me dijo, ya había salido Mi Mundo, y él me dijo, si sigues escribiendo para niños, yo quiero ilustrar tus historias. Y le he tomado la palabra, y ya creo que hay como 10 libros de los míos, libros para niños, que ha ilustrado Ángel, y tenemos esta relación mutuamente beneficiosa y satisfactoria que nos da tanto placer. Hace poco me llegó un boceto de una escena del libro Garrancho la película, que es una parodia de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock, un capítulo que se llama Como en la película del famoso Alfredo, donde 100 guanajos drogados la emprenden contra los actores y el personal técnico del plató en un estudio cerrado intencionalmente para propiciar toda esta catástrofe. Como dice la villana, ignoraba el potencial bélico de un guanajo. Y obviamente, mi relación con Ángel es muy buena, porque además tiene un diseño de personaje que me satisface y que hace más fácil el trabajo, porque ha ido esbozando los personajes de estos mundos, y luego al trabajar otro libro de la misma serie ya existe un diseño previo que facilita las cosas. Y en los libros para adultos también me gusta trabajar con artistas. He trabajado con fotógrafos holguineros con gran satisfacción, y también con pintores, con otros artistas. Bueno, Rubén, ya lo ahorita comentábamos, es periodista, tiene varios premios de la ciudad también dentro del periodismo, otros premios también fuera del ring en el periodismo, pero creo que de eso podríamos hablar muchísimo en otro momento. Rubén es uno de esos periodistas uno de los tantos que están alrededor de Ediciones La Luz. Tenemos acá también
el diseñador de la editorial es periodista, tenemos editores que son periodistas también. En fin, Ediciones La Luz tiene un vínculo, parece que lo tendrá permanentemente con el mundo también del periodismo. Y Rubén también fue profesor de la Universidad de Holguín en la carrera de periodismo, pero no deja de ejercer la docencia desde el mismo periódico ahora donde trabaja, donde es jefe de redacción, Rubén. Sí. Y además también es el editor de la revista Ámbito, una revista que tiene, ¿cuántos años cumplió ya? 35 años. 35 años, la revista Ámbito dedicada a la cultura, a la literatura, y que ahora creo que va a cambiar, me dices que el mundo también digital ya dejará de salir en su versión impresa. Ámbito que te ha traído también muchísimas alegrías, momentos también no tan alegres, pero también está ligada a tu vida, y tenemos que agradecer muchísimo todo el trabajo que has hecho con esa revista. Bueno, hemos hablado muchísimo. Rubén, quiero para ya ir despidiendo la Peña Brisa de las Constelaciones, ya que hemos estado hablando de literatura infantil y también de la literatura para adultos, que escojas dos textos breves en estos géneros para compartirlos acá con los amigos que nos siguen en redes sociales y que también están presentes en el Salón Abrirse las Constelaciones. Sí, quiero leer primero un texto para niños que está casualmente en un libro de Ediciones La Luz de la colección Espejo, donde comparto páginas con mi amiga Lisette Prego. Periodista también. Periodista, fui su tutor. Compartimos aquel hambre. El cuento se titula Las respuestas saben volar. Como se sabe, las preguntas se arrastran, pero las respuestas vuelan. Lady estaba llena de respuestas. Las hacía revolotear alrededor de sus oyentes, que casi siempre las atrapaban con sus manos en el sombrero o las golpeaban con un periódico que las hacía caer sobre la hierba. Allí las agarraban atontadas para guardarlas en el bolso. Otras respuestas se alejaban arrastradas por un frente frío o aleteaban agónicamente sobre el pavimento recalentado por el sol. Había respuestas afirmativas, doradas como soles, que gustaban a todos, respuestas buenas de alas transparentes y colores pálidos, respuestas apasionadas, rojas y cubiertas de arabescos, respuestas tristes de alas opacas, a las que solo en casos extremos permitía volar, y también respuestas tiernas y respuestas zumbonas como libélulas que partían el aire con sus alas duras. Había esperanzadoras respuestas de alas verdes y piadosas respuestas violetas como velos de damas antiguas. Las respuestas alegres revoloteaban como flores anaranjadas. Las respuestas inteligentes batían pesadamente sus alas azules, y las respuestas gentiles tenían la blandura de los pétalos de mariposa. Cuando alguien le hacía cualquier pregunta, ella soltaba una respuesta. Generalmente proporcionaba la respuesta adecuada y la gente decía: qué buena, apasionada, triste, tierna, zumbona, piadosa, esperanzadora, inteligente, alegre o gentil, es Lady Hamilton. Pero a veces, cuando estaba muy ocupada, tensa o incómoda, ella echaba a volar con una respuesta mala que hería a la gente. Las malas respuestas eran negras, con alas puntiagudas, y despedían un polvillo amargo que dolía en el corazón. Cuando se le escapaba una de ellas rumbo al pecho de alguien muy querido, Lady trataba en vano de atraparla antes de que llegara a su destino. Rápidamente soltaba las otras, doradas, pálidas, rojas con arabescos, opacas, verdes, violetas, azules o blancas, pero era inútil. El daño de una sola respuesta mala no lo cura 100 buenas respuestas. Cuando la mala respuesta, luego de lastimar, agonizaba en la hierba, Lady la clavaba en su propio pecho y sufría callada el resto del veneno en su corazón. Y para adultos has escogido un cuento que yo quiero muchísimo. Este cuento, Lidia, está en el libro La madrugada no tiene corazón, o es del... Sí, ¿verdad? Está en La madrugada no tiene corazón. Este fue el primer mini cuento que escribí. Y está en el libro La madrugada no tiene corazón, que es un libro de cuentos fantásticos que publicó Ediciones Originales de Pinar del Río y que ahora publicó Macpherson, la editorial esta panameña. Se titula Livia. Fue una mujer normal hasta que escuchó a las palomas. No tojosa, aliblanca o torcaza, sino un arrullo de paloma mensajera. Columba Livia. Miró por la ventana, las auras planeaban en lontananza. El televisor de algún vecino supuso y siguió limpiando. Escuchó otra vez el arrullo, salió a la escalera, la vecina subía con una calabaza en la java, la saludó asombrada. ¿Te sientes mal? De nuevo el arrullo. ¿Oíste?
Preguntó a la otra. ¿Qué? Se asombró la vecina. ¿Las palomas? No, respondió la de la calabaza y subió la escalera rápidamente. Ella cerró la puerta, dejó la escoba, bebió un vaso de agua y se sentó. Prestó atención, localizó el canto de palomas y se quedó abismada. Sola valla, venía de sus pechos. Se palpó el tórax siguiendo con los dedos la vibración. Logró encontrarla, supo el punto exacto y el descubrimiento la aturdió. Permaneció en silencio, contenida la respiración, escuchando. Era su propio corazón que marcaba el ritmo de otro modo, no más tamborileo taquicárdico, sino el suave arrullo en el centro del pecho, un poco hacia la izquierda. Tuvo miedo, ¿y si se iba volando? Si abiertas las rejas de las costillas se escapaba su corazón, rajándole el pecho. ¿Me estaré volviendo loca?, se preguntó. Le respondió un batir de alas. Gracias. Rubén, te agradecemos que hayas estado aquí en Abrir esas Constelaciones. Raquel nos acerca rosas y azucenas. Nos gusta que los amigos que pasan por Ediciones La Luz lleven a casa. Gracias, Raquel. Gracias, Rubén. Espero que esta conversación te haya sido grata. Hemos recordado momentos importantes dentro de Ediciones La Luz con la publicación de este primer libro dedicado al Premio Celestino. Luego, bueno, en tu carrera como narrador, con la entrada otra vez de Ediciones La Luz con Plot, esa compilación de cuentos. Y finalmente este libro de Lady Hamilton, al final de los finales felices. Bueno, esto no es un final, es un momento feliz también para Ediciones La Luz. Esperemos poder celebrar otros tantos años, otros 25 años más en salud, en felicidad, de ver publicada tu obra que sigue creciendo y que tanto admiramos. Gracias, Rubén, por estar en Ediciones La Luz y por estar en Abrirse las Constelaciones. Y bueno, la semana próxima estaremos de vuelta en este mismo salón. Muchas gracias a todos.